Hola a todos, mi nombre es Virginia Comas, soy docente de Fisiología y en esta serie de videos vamos a poner en consideración algunos aspectos acerca de la fisiología de los sistemas sensoriales. Por supuesto que toda la información que compartamos debe ser complementada por la bibliografía recomendada para el curso. Los sistemas sensoriales forman parte de ese bucle que implica la adquisición de información del entorno, este entorno que nos rodea y que genera estímulos de distintos tipos de energía, y a través del procesamiento de esa información a nivel del sistema nervioso central es que el individuo puede generar respuestas adaptativas. Es así entonces que a partir de la generación o la detección de estos cambios en el medio, y cuando hablamos cambios en el medio hablamos tanto de la información exteroceptiva, es decir, del mundo que nos rodea, así como también a partir del medio interno, es decir, a través de receptores dentro del organismo que están controlando continuamente las variables del organismo. Estos sistemas sensoriales van a tener funciones principalmente en distintos aspectos. Uno, y quizás el más sencillo de entender, es la percepción de estos cambios que ocurren en el entorno, pero a su vez esta información que proviene de los sistemas sensoriales son los que permiten al organismo generar movimientos a partir de la integración sensoriomotora, es decir, a partir de la información sensorial obtenida, generar una respuesta motora adecuada para la acción que uno quiere llevar adelante. Por otro lado, a partir de la información que proviene del interior del organismo, es que los sistemas sensoriales participan de la homeostasis, es decir, del control del medio interno. Y como último, en general, todos estos sistemas sensoriales están contribuyendo a determinar el estado comportamental del individuo. Es importante a partir de este momento, en este momento, dejar en claro que no toda la información sensorial implica una experiencia consciente. Es decir, lo que ocurre, por ejemplo, en el interior del organismo, no estamos pendientes o no estamos conscientes de esa información que llega. O por otra parte, no estamos en todo momento conscientes, por ejemplo, cuál es el grado de contracción de un músculo que nos mantiene que se mantiene en una determinada posición. Es así, entonces, que a partir de un estímulo que proviene en este caso, por ejemplo, del medio externo, hay un conjunto de células, los receptores sensoriales son células especializadas que son capaces de detectar ese estímulo, ese tipo de energía que tiene ese estímulo, y transducir esa información para que después el sistema nervioso central sea capaz de procesar la información y eventualmente reconocer el estímulo generado, el estímulo aplicado, y generar una acción que puede ser un movimiento, por ejemplo, es decir, una acción hacia el origen de ese estímulo. Cuando hablamos de percepción, por ejemplo, una de las funciones de los sistemas sensoriales tiene que ver con eso de detectar un estímulo que proviene del exterior. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que estamos mostrando es que la percepción implica no solo la información que proviene, en este caso, por ejemplo, del el sentido de la visión, pero además de los circuitos cerebrales que están involucrados en esta percepción, y de la experiencia previa, de haber conocido ese estímulo con anterioridad. En este caso, por ejemplo, si uno se enfoca en la parte clara de la imagen, uno va a observar una especie de candelabro o de copa.
Sin embargo, si uno se enfoca, se enfoca en la parte oscura, lo que va a ver es dos caras enfrentadas. Probablemente si esta imagen ya la han visto en otras oportunidades, rápidamente encuentren estas dos imágenes, sean fácilmente reconocibles estas imágenes sin que yo les cuente qué implica esta percepción de la imagen, y quizás es la primera vez. A modo de ejemplo, también les puedo mostrar que también el cerebro o el sistema nervioso genera imágenes a partir de la identificación o la experiencia previa. Si yo les preguntara y ustedes me pudieran contestar en este momento, qué es lo que ven en esta imagen, probablemente me responderían que hay un cuadrado rodeado por un cuadrado blanco sobre 4 círculos más bien rojos. Sin embargo, si les pido que presten atención adecuadamente, lo que van a ver en realidad es que ese cuadrado lo están dibujando ustedes en su cabeza, porque no existe límites en el cuadrado. Fíjense que aquí no hay ninguna línea, aquí puede haber unos ángulos, pero en los espacios entre los círculos no hay una línea dibujada. Es decir, que ustedes, como conocen la figura del cuadrado, están imaginando o están de alguna manera generando esa imagen que no necesariamente es real. Es decir, que como primera cosa es importante tener claro que la sensación y la percepción son dos cosas distintas. La sensación es el reconocimiento del estímulo, es decir, sobre la retina implica que caen ondas electromagnéticas de distintas frecuencias que permite ver los colores, o cuando hablamos de el oído, hay cambios de frecuencia que generan tonos y melodía y ruido. Sin embargo, la percepción implica la interpretación del estímulo, ¿sí? Y esa interpretación del estímulo implica que el sistema nervioso está construyendo activamente la percepción. La primera vez que nos enfrentamos a un estímulo probablemente no reconozcamos qué implica ese estímulo en sí mismo, sino que en la medida que vamos conociendo ese estímulo, lo vamos incorporando como parte de nuestro repertorio de estímulos percibidos. Es decir, y para la percepción implica que el sistema nervioso toma en cuenta algunas piezas de la información de cada estímulo, de los distintos estímulos que nos rodean, las compara con la experiencia previa e interpreta esta información en base a la estructura intrínseca y la experiencia previa. Otro aspecto de los sistemas sensoriales, o otra de las funciones de los sistemas sensoriales que comenté al principio, tiene que ver con la integración sensoriomotora. ¿Qué implica esto? Bueno, que por ejemplo, para la obtención de información de un elemento, por ejemplo, conocer las características de un objeto, nosotros tenemos, palpamos ese objeto y lo damos vuelta, usamos toda la palma para reconocer aspectos de ese objeto, y en la medida que utilizamos los sistemas sensoriales, pero para poder obtener información sensorial acerca, por ejemplo, de la manipulación de un objeto, ponemos al sistema motor como un acto motor para que facilite de alguna manera la adquisición de la información sensorial, ¿sí? De acuerdo a cómo movemos el objeto, o utilizamos los dedos, o podemos obtener información acerca de la textura o la dureza del objeto. Podemos utilizar la palma de la mano para conocer la temperatura de ese objeto. Podemos sostenerlo sobre la palma y medir de alguna manera el peso de ese objeto, conocer su forma, conocer
su forma general. Entonces, es decir, que tenemos en estos aspectos de integración sensoriomotora, nosotros los sistemas sensoriales utilizan al sistema motor para poder obtener información. Quizás el sistema sensorial, o de alguna manera esta integración sensoriomotora que más conocemos o que hemos escuchado hablar, es aquellos estímulos sensoriales que provocan un acto motor, es decir, una aferencia sensorial, como por ejemplo que golpeen un tendón en la rodilla, va a generar un acto reflejo que implica la extensión de la pierna, ¿sí? Y eso quizás es uno de los ejemplos de integración sensoriomotora más sencilla que conocemos. Pero después tenemos otras formas de interacción de los sistemas sensoriales y los sistemas motores que implican que la información sensorial es utilizada durante los actos motores para graduar y mejorar ese acto motor, ¿sí? Y en esos ejemplos en que puede ser que la información sensorial module la eferencia motora, puede ocurrir también que incluso, como les decía hace un rato, la eferencia motora esté modulando de alguna manera la entrada sensorial para mejorar, para optimizar la obtención de esta información sensorial. Entre otros aspectos que implican la necesidad de la información sensorial para generar un acto motor, es aquellas que tienen que ver con actos motores más delicados, como tiene que ver, por ejemplo, tocar un instrumento, en el que implica saber qué cuerda tocar para el acto motor, pero a su vez tener la información auditiva para saber que ese acto motor está ocurriendo de forma adecuada. Es decir que lo que en esta primera video, lo que les quiero transmitir es que los sistemas sensoriales son los responsables de obtener la información sensorial del mundo que nos rodea, ¿sí? Pero además, a pesar de que son muy distintos los sistemas sensoriales, tenemos la visión, la audición, lo somatosensorial, el gusto, el olfato. A pesar de ser tan diferentes, los distintos sistemas sensoriales tienen pasos comunes o estrategias comunes para obtener esa información del entorno. Entre ellos es que un estímulo físico, el estímulo, la energía estimulante va a ser transducida por células especializadas, y que esa información, ese estímulo físico va a transformarse en esas células especializadas en una señal neural, y a través del procesamiento, a través del sistema nervioso central, se va a obtener la información de sensación y eventualmente de percepción.